Bueno, seguimos con las series de entrevistas. Hoy tenemos, le damos la bienvenida a la doctora Adriana Duque Maraver. ¿Cómo Muchas te va, gracias, Adriana? muy bien, gracias. Bueno, ella, más allá de ser la doctora de nuestra localidad, tiene una historia de vida que nosotros queremos que ella se exprese y nos comparte esa historia de vida. Va a ser 4 o 5 meses que está trabajando en Cañada y Correcto. ya casi 2 años en la Argentina. Sí, sí, correcto. Ella es parte de este éxodo venezolano, ¿o no? Sí, gran y masivo éxodo venezolano. Alrededor ya de 4 millones de venezolanos hemos migrado. Argentina ha sido uno de los países donde menos han venido. Sí, yo te lo digo porque lo estuve leyendo ahora, viendo la estadística, uno de los países donde menos han venido es Argentina. ¿Vos por qué elegís Argentina? Y es una historia familiar más que todo. Resulta que mi abuelo era militar y por el año 81, 80 lo destacan acá en Argentina. Aquí se viene con mi mamá, con mi papá, perdón, con mis abuelos, con toda mi familia. Así que mis abuelos paternos vivieron acá en Argentina 2 años. Cuando yo era pequeña y iba a la casa de mis abuelos, siempre contaban historias de Argentina. Había muchas fotos de ellos en Ushuaia, en Bariloche, y siempre hablaban de su vida acá en Argentina. Y creo que eso quedó grabado en mi memoria. Por eso decidís venirte a Argentina. Decidí Argentina por eso y también por el hecho de que yo quería buscar mucha similitud también con Venezuela, obviamente. Y por ejemplo, el sistema de salud, tanto para ser como médico como para ser atendido, es muy parecido al de Venezuela, además que la educación es gratuita. Entonces también esa es una de las razones por las cuales elegí Argentina. ¿Cuál es la situación que vos estudiás, haces tu colegio primario, secundario, Sí. te recibís de médica, de doctora? Bueno, ya la primaria, después de la primaria viene la secundaria. Ahí en el último año de secundario son 5 años. En el último año ya tú tienes que decidir qué quieres hacer. Si vas a entrar a la universidad, qué te vas a recibir. Porque existe una prueba única a nivel nacional, una prueba una vez al año, donde todas las universidades públicas, porque hay también privadas, abren cupos para las distintas carreras. Por ejemplo, en Venezuela, la carrera de medicina es gratuita y solo se da en universidades públicas, no se puede en una universidad privada. Así que yo en el último año, que fue en 2008, me preparé y decidí concursar para presentar la prueba y luego ver si me adjudicaban el cupo para estudiar medicina. Bueno, y ingresás a la carrera de medicina. Sí, obvio, dan 200, por ejemplo, la universidad donde yo estudié, son 250 cupos. Dependiendo del promedio que saques en la prueba, claro, y otras cosas, quedas. Bueno, te recibís de médica y ya Venezuela tenía problemas, ¿o no? ¿Cómo era ese momento social del país? Al principio, empezando la carrera, de verdad que, por ejemplo, yo, lo he comentado siempre, nunca tuve que preocuparme. Mis padres, afortunadamente, tenían o tienen todavía muy buenos trabajos los dos. Y yo nunca en Venezuela me tuve que preocupar de nada. Ellos cubrían todos mis gastos. Pero al principio no, ya a partir como del año 2012, empieza a ver ya la situación más crítica en Venezuela. También todo pasa cuando muere Chávez en el 2012, que se empieza a complicar todo porque el país se vino abajo, porque hay que ser ciertos en algo y él era el que mantenía todo relativamente estable. Claro. Después de ahí empezó el desastre. Bueno, y terminas la carrera y ya empezás ahí ya tenés una idea de decir, que vos pensabas, termino la carrera y busco otro país, busco otro destino, o pensabas en ese momento todavía me quedo a trabajar en Venezuela? Yo termino la carrera en diciembre de 2014. En Venezuela, para poder luego acceder a una especialidad, tienes que, juro, ejercer mínimo un año, claro, para que te den la matrícula definitiva. Yo decidí no ejercer un año, sino 2, porque yo todavía mantenía la esperanza, obviamente, de quedarme en el país, de poder hacer mi especialidad
en Venezuela, porque obviamente yo ya había ideado, imaginado mi vida ya Claro. perfecta ahí Sí, sí, sí. en Venezuela. Bueno, y cursás esos 2 años, o sea, trabajás esos 2 años y después haces la especialidad. Después de los 2 años yo estuve, ni siquiera los hice totalmente de donde yo soy. Yo soy de Maracay, que es en el centro del país. Yo decidí hacer algo que se llama internado rotatorio. Duré 18 meses en mi ciudad, pero luego me fui 6 meses a una base militar. A estar 6 meses en una base militar, Claro. que es como trabajar, no sé, en un campo, algo así. Claro. Y después de ahí, el año siguiente, eso terminé en el 2016. Al 2017 empecé trabajando en clínicas privadas porque había concursado otra prueba más para la especialidad. Había quedado en la especialidad, pero ya había decidido que también Venezuela no me estaba ofreciendo lo que yo quería Claro. a nivel de una vida cómoda, de yo poder disfrutar mi vida, de poder estar bien, estabilidad. Así que renuncié a la especialidad y decidí ahorrar un poco de dinero para migrar. Bueno, y viene la decisión de emigrar. Bueno, ya me contaste por qué elegí Argentina, por un pasado de tus abuelos, de tu familia. Y bueno, ese momento debe ser... Y lo me empiezas imagino que lo estarás sintiendo en este momento, Sí, pero debe ser tremendo ese momento. Y yo me vine con mi hermana. Lo empiezas a hablar, es un tema muy difícil de hablar porque tú te lo vas imaginando, pero hasta que lo haces no sabes lo que duele. Lo hablas y lo hablas, pero ya en el momento en el que tienes el pasaje comprado, ya es una realidad y entonces ahí empieza tu vida como a echar para atrás, para atrás, para atrás y empiezas a ver todo lo que no vas a poder hacer que ya tenías pensado hacer. Pero bueno, uno va como que llevando los días, pero yo hoy todavía recuerdo la mañana en la que me fui de mi casa. La tengo dibujada todo lo que hice. ¿Te arrepentiste? No me arrepiento. Obviamente duele, extrañas muchas cosas, extrañas todo. Todos los días extrañas. Hay días que estás bien en el sentido de que recuerdas sin dolor. Hay otros días que son más difíciles y duelen mucho. Pero no me arrepiento porque acá yo he crecido mucho a nivel personal porque me he tenido que enfrentar a cosas que estoy segura que en Venezuela nunca las iba a vivir. Y que además yo aquí puedo ayudar más a mis papás que estando allá en Venezuela. Porque yo acá tengo más facilidades y me conviene más a mí lo que gano acá que lo que pudiera estar ganando allá en Venezuela para ayudarlos. ¿Qué dejaste allá cuando te fuiste? Me dijiste algo como que primero todo lo que habías soñado. ¿Y qué más dejaste? Y lo que más te duele es dejar a tu familia. Dejar a mis padres es horrible, además que no solo en ese momento no había dejado solo a mis padres, sino mi abuela, mis tíos, mis primos. Y el año pasado, 6 días justos antes de que yo cumpliese año, mi abuela se muere. Y mi abuela es mi abuela con la que yo me crié desde el día 1 de mi vida. He estado yo con ella, viví con ella, dormía con ella, todo con ella. Y el hecho de no haber podido despedirme, eso a mí me mató y es algo que me duele todavía no haberme podido despedir. Después, eso fue en abril, y después en octubre se mueren 2 tíos más. Así también de forma súbita, de forma rápida, y es algo de eso sí. Ahí dices, me arrepiento o no me arrepiento. O sea, lo que quería mi hermana y yo éramos irnos, volver. Pero también está la parte de mis papás, decían, no, ¿para qué van a volver? Claro. No pierdan todo lo que han logrado allá por estas circunstancias, porque bueno, ya no los vieron. Son jóvenes tus papás, porque vos sos muy joven, son jóvenes ellos también. Mi papá tiene 60 años y Joven. mi mamá tiene 57. 57, sí. ¿Y ellos siguen trabajando ahora? ¿Siguen con una vida más o menos ordenada? Bueno, mi papá es contador público, luego se asimiló para ser militar
y le salió la jubilación como militar. Así que mi papá actualmente está jubilado, cobra una pensión. Mi mamá es contador público también y trabaja en una empresa textil. Y su trabajo es bueno, le da para vivir, están tranquilos, cómodos dentro de lo que se puede estar cómodo en Venezuela. Está bien. Igual mi hermana y yo le pasamos dinero mensualmente y le mandamos cajas de artículos de limpieza, porque no hay artículos de limpieza, de higiene personal en Venezuela. Le pasamos cajas con eso cada 2 meses. Y cuando vos te viniste, o sea, hace 2 años, cuando esa mañana que no te vas a olvidar más y no te la vas a olvidar más, seguro para el resto de tu vida, ¿ya había un caos en Venezuela como es hoy? ¿Es tal el caos ese que cuenta la televisión o es todo un poco exagerado? Porque viste que uno prende la tele y ve cosas y no sabes si es cierto, si lo exageran, si por ahí de donde la cámara apunta es una cosa. ¿Es tal así o...? Bueno, sí, o sea, te lo digo, por ejemplo, yo en los hospitales, lo que yo veía todos los días es que ¿cómo es posible que en la guardia de un hospital, para una guardia de 24 horas, yo solo tenga 1000 cc de solución para hidratar a un paciente, cuando llegan más de 200 pacientes a una guardia? Yo tengo que elegir a quién le pongo eso, o sea, a los demás. Y cómo, o sea, bajo qué... Hay criterios médicos para elegir, pero está también la parte personal que dice, no lo puedo terminar de ayudar. Algo que yo no había visto antes de venirme, que me sorprendió. Siempre me decían, no, que hay gente comiendo comida de la basura. Yo nunca lo había visto. Como 15 días antes de venirme, fui a un pueblo bastante retirado de la ciudad, y estaba pasando en el auto, y cuando vi a una familia agarrando las bolsas de la basura, abriéndola y comiendo lo que sacaban. Y a ellos dije, o sea, no es justo que estemos viviendo esto. Creo que sí es la decisión correcta que tomé. Vamos a ir mezclando un poco las preguntas, pero tu ciudad me dijiste era Maracay. Maracay, sí. Maracay. ¿Y era grande la ciudad? Alrededor de 3 millones de habitantes. Ah, era una ciudad importante. ¿Eso es cerca de Caracas? A 1 hora de Caracas, sí. Era una ciudad importante. Sí. ¿Y qué extrañas de esa ciudad? Todo. Y sí, en realidad todo. O sea, a pesar de ser una ciudad grande, en Venezuela era considerada una ciudad pequeña. Nosotros le decíamos que es un pueblo, porque todos nos conocíamos. Salías al shopping y los veías y lo volvías a ver, y luego ibas otra vez a la universidad y los volvías a ver. Nos conocemos todos. Pero sí, extraño todo, se extraña todo. Es increíble, no, hasta que no lo haces no te das cuenta, pero hasta el olor de las cosas es diferente. Claro. Bueno, yo pensaba, uno viene de esa ciudad de 3 millones de habitantes, irías a Caracas seguido por cuestiones de visita o cosas de semejantes ciudades, como es Buenos Aires, o como puede ser Córdoba o Rosario acá, que si bien son más chicas que estas ciudades, Córdoba y Rosario, y yo pensaba, y de ahí desde el paso de venir acá todavía. ¿Y eso cómo fue esa decisión? Porque, bueno, Buenos Aires, la ciudad, te podía ofrecer esos olores distintos, si querés, esa cosa cultural, una ciudad cosmopolita como Buenos Aires, que encontrás de todos los países y de cuando, vos viviste, sabés cómo es. Pero venirte acá, donde enfrente está la plaza y en 4 cuadras para un lado se termina el pueblo, ¿cómo fue esa decisión? En realidad fue más que todo suerte. No fue algo que yo dije cañada, no. Aquí en Argentina existe la Sociedad de Médicos Venezolanos en Argentina. Antes se tenían que presentar como 9 pruebas para lograr revalidar tu título de médico acá. Cada prueba costaba alrededor de 4.000 pesos. Era mucho dinero. Luego, en febrero de 2018, sale una nueva modalidad, que es a través de conválidas y de necesidad de servicio, necesidad de médico en algún pueblo. Claro. Hay varias propuestas y cayó esta propuesta. Tenemos un grupo por WhatsApp, empezamos a hablar y cayó esta propuesta
Yo me inscribí en la propuesta porque Claro. que era lo que prefería trabajar de médico allá. Ya no quería seguir trabajando en lo que estaba trabajando en Buenos Claro. Aires, que no era de médico. Así que sale la propuesta, tengo la entrevista con el director del hospital en diciembre del año pasado. Hablamos, bueno, es un hospital, van a ir a los pueblos. Y yo dije, bueno, estar en el pueblo se parece mucho a estar en la base militar. Es Claro. lo mismo, es igual de chiquito, así que no tuve inconveniente. Y sí, ya para enero ellos nos ayudaron a agilizar el tema de la matrícula. Y ya para enero teníamos ya los papeles en orden. Vinieron otros chicos con vos. Eran 6 en total en ese momento. Somos 6. Están todavía todos acá en la somos zona. 6, sí. Hay un doctor que está en Piedritas, una doctora que está en Sauce, un traumatólogo que está en Villegas, la ecografista que está en Villegas y otra médico general también que está en Villegas. Y tienen, me imagino, han hecho una relación. Sí, ninguno No se nos conocían de conocíamos, antes. no nos conocíamos nunca de antes, pero obvio, es algo, primero que el venezolano siempre se ha destacado por ser muy amiguero, muy jovial, y estar aquí nada más nosotros 6, es como que listo, somos como una familia. Claro. Y se juntan a veces, sí. Sí, nos hemos juntado varias veces, sí. Bueno, la primera parte de la entrevista con la doctora Adriana Duque Maravilla.